Mi padre me dio un ultimátum. Tenía que elegir a uno de los 3 hermanos Al-Sabah para casarme, o perderlo todo al amanecer. Fue entonces cuando encontré al tercer hermano, ¿Huyendo de su propia subasta? un monstruo oculto entre las sombras. Todos decían que su rostro era demasiado horrible para ser visto, pero lo elegí a él. Y cuando vi lo que había debajo de esa máscara, por fin entendí lo que le estaba ocultando al mundo entero. El olor a antiséptico libraba una batalla perdida contra el denso aroma a incienso y sándalo que impregnaba el dormitorio principal de la mansión. Amira, con la postura rígida de quien aprendió a negociar antes de aprender a andar, observaba al hombre en la cama. Su padre, antaño el león del petróleo, el titán que rediseñó el horizonte de la ciudad con acero y vidrio, parecía ahora solo una sombra encogida entre sábanas de seda egipcia. El monitor cardíaco marcaba un ritmo lento, un metrónomo que contaba el tiempo restante de un imperio. «Firma la fusión, Amira». Su voz salió como un siseo, pero la orden llevaba el peso de décadas de autoridad indiscutible. «El gobierno solo está esperando mi último suspiro para nacionalizarlo todo. Alegarán inestabilidad, falta de sucesión masculina directa. Despedazarán lo que construí como buitres sobre una carroña». Amira apretó la carpeta de cuero contra el pecho. Había gestionado las operaciones internacionales durante 3 años. Había triplicado las ganancias en Asia. Pero nada de eso importaba en aquel país, en aquel momento, sin un anillo en el dedo. «Puedo luchar en los tribunales, Baba. Tengo abogados en Londres, en Nueva York». «El tiempo de los tribunales se acabó», tosió él, un sonido seco y doloroso. «Necesitas una alianza de sangre y tierra. La familia Al-Sabah ha ofrecido a los 3 hijos. Es el único linaje lo suficientemente antiguo para silenciar a los burócratas y lo suficientemente poderoso para proteger tu dinero. Elige uno. Esta noche». Un matrimonio forzado, en pleno siglo XXI. Su indignación era fría, controlada. «No soy un activo a ser liquidado». El viejo magnate sostuvo su muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos, turbios por la enfermedad, se encontraron con los de ella con desesperada claridad. «Eres la heredera, y las herederas no tienen el lujo del romance, Amira. Tienen el deber de la supervivencia. Si no eliges un marido en el baile de esta noche, mañana no tendrás techo, ni legado, ni nombre. Te lo quitarán todo». Soltó su brazo, exhausto. «Khalil, Omar o Zafir. Elige al pavo real, al glotón o al monstruo. No me importa. Solo asegúrate de que el sol nazca mañana sobre torres que aún nos pertenezcan». Amira salió de la habitación sintiendo que el aire acondicionado del pasillo le helaba el sudor frío en la nuca. No era una elección, era una ejecución con fecha marcada. El salón de baile del Hotel 7 Estrellas, propiedad de su familia, resplandecía como el interior de un joyero. Candelabros de cristal del tamaño de pequeños coches pendían del techo, refractando la luz en arcoíris que danzaban sobre los invitados. La élite de la región estaba allí. Copas de champán sin alcohol en las manos, los cuellos pesados de diamantes, las sonrisas afiladas como dagas. Todos sabían el propósito de la noche. Amira no era la anfitriona, era el premio. Ella bajó la escalera principal vistiendo un caftán moderno de seda azul medianoche, bordado con hilos de plata. La tela fluía como agua alrededor de su cuerpo, elegante pero conservadora, una armadura de alta costura. Al pie de la escalera los hermanos Al-Sabah aguardaban como depredadores en un escaparate. Khalil, el mayor, se adelantó primero. Era innegablemente hermoso, con dientes tan blancos que parecían artificiales y una barba recortada con precisión geométrica. Tomó la mano de Amira y besó el aire sobre ella, exhalando un perfume caro y empalagoso a almizcle. «Amira, la luna palidece ante tu llegada», dijo él, la voz entrenada para seducir, pero los ojos barriendo el salón para asegurarse de que la prensa capturara el momento. «Ya mandé preparar la suite presidencial. Imagino que, con la fusión de nuestros capitales,
podremos comprar ese archipiélago en Grecia que mencionaste en una entrevista el año pasado. Seremos la pareja dorada de las portadas de revista. Omar, el menor, empujó a su hermano sutilmente con el hombro. Era más robusto, con una sonrisa de niño mimado que nunca escuchó la palabra no. Olvídate de Grecia. Piensa en poder bruto, Amira. Conmigo no tendrás que preocuparte por nada. Yo me encargo de las finanzas, tú te encargas, bueno, de ser hermosa. Guiñó un ojo, convencido de que su oferta de ociosidad era la cúspide del romanticismo. Amira sintió que el estómago se le revolvía. Eran hermosos, ricos y absolutamente vacíos. Eran envolturas doradas que contenían solo aire viciado. Murmuró excusas protocolares, sintiendo que la asfixia social le apretaba la garganta. Necesitaba aire, necesitaba huir de aquel mercado de carne de lujo. Se deslizó entre los dignatarios y escapó a la terraza lateral, donde el jardín de invierno ofrecía un laberinto de sombras y jazmines nocturnos. El silencio allí fuera era un bálsamo. El sonido de la fiesta era solo un zumbido distante, amortiguado por las gruesas puertas de cristal. Amira caminó hasta la fuente de mármol, apoyando las manos en el borde frío, intentando regular su respiración. ¿Huyendo de tu propia subasta? La voz provino de las sombras más profundas, bajo la copa de una palmera datilera ornamental. No era una voz alta, pero tenía una textura sísmica, un barítono grave y áspero que parecía vibrar en el esternón de Amira. Ella se giró bruscamente, el corazón disparado. Un hombre estaba sentado en un banco de piedra, casi invisible en la penumbra. Él no se levantó. A diferencia de los hermanos vestidos con toubes blancos inmaculados y bishts bordados en oro, este hombre vestía completamente de negro. La tela era sencilla, desgastada por el uso, no por la moda. Pero lo más perturbador era la gutra. El pañuelo tradicional no solo estaba sobre la cabeza, estaba enrollado alrededor del rostro, cubriéndolo todo, excepto una estrecha rendija para los ojos que permanecían en la oscuridad. ¿Quién está ahí?, preguntó Amira, recuperando la postura de mando. La tercera opción, respondió él. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante y la luz de la luna capturó solo la tela negra de su velo. El hermano que no promete islas griegas ni alivio del trabajo. Zafir, el monstruo. Las leyendas urbanas decían que había sido maldecido en la cuna o quemado en un accidente de avión que mató a su madre. Decían que su rostro era un mapa de horror que haría llorar a los niños. Amira nunca lo había visto. Nadie lo había visto en 10 años. Tú eres Zafir, constató dando un paso adelante, movida por una curiosidad peligrosa. ¿Por qué te escondes aquí fuera? ¿Tienes miedo de la luz? Tengo aversión a la hipocresía. La luz allí dentro ilumina solo mentiras. Hizo un gesto lento con la mano, indicando el brillante salón a través del cristal. Mis hermanos ven en ti una caja fuerte con piernas. Quieren a tu padre muerto y a ti domesticada. Su franqueza brutal la impactó. Nadie le hablaba así a Amira al-Rasim. ¿Y qué ves tú?, desafió ella cruzando los brazos. Zafir permaneció inmóvil, una estatua de oscuridad. Veo a alguien que está calculando el precio de su propia alma. Tú no quieres un marido, Amira. Quieres un socio, alguien que no tenga miedo de que seas más inteligente que él. Su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente íntima. ¿Tienes el valor de elegir la oscuridad? ¿O comprarás el brillo falso de Khalil porque es más fácil de exhibir en las fiestas? Amira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Por primera vez en años, un hombre no estaba intentando adularla, la estaba disecando. Intentó ver sus ojos a través de la rendija del velo, pero era como mirar al fondo de un pozo. Dicen que eres un monstruo, susurró ella probándolo. El mundo dice muchas cosas para justificar sus miedos. Quizás lo soy. Se levantó. Era alto, mucho más alto que sus hermanos, con hombros anchos que la túnica negra no podía ocultar. Emanaba una amenaza física controlada, una violencia latente que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. Si me eliges a mí, no habrá portadas de revista. Habrá silencio.
y el peso de lidiar con un hombre que no muestra su rostro a nadie. ¿Soportarías no saber con quién duermes? Amira. La voz de Khalil resonó desde la puerta de la terraza. Las luces se encendieron en el jardín. Zafir retrocedió inmediatamente hacia la sombra más densa, como si la luz le causara dolor físico. «Estamos esperando», dijo Khalil, ignorando por completo la figura oscura en la esquina, tratando a su hermano como mobiliario indeseado. «Tu padre ha llamado. El notario tiene el contrato en la mesa central. Es la hora del espectáculo». Amira miró a Khalil, con su sonrisa perfecta y alma pequeña. Luego miró hacia la sombra donde Zafir permanecía, inmóvil, sin pedir, sin implorar, simplemente existiendo con una gravedad aterrorizante. Caminó de regreso al salón sin decir una palabra. El silencio cayó sobre el salón de baile cuando Amira se detuvo frente a la mesa ceremonial. El notario, un hombre sudando profusamente, le tendió la pluma de oro. Khalil y Omar se posicionaron a cada lado de ella, como pavos reales abriendo sus colas, seguros de que la disputa era solo entre ellos dos. Los flashes de las cámaras estallaban como fuegos artificiales silenciosos. «Hija de Hassan al-Rasim», entonó el juez de paz. «¿Qué alianza eliges para proteger y honrar?» Khalil infló el pecho, dando un paso adelante, la sonrisa victoriosa ya esculpida. Amira tomó la pluma. Su mano no tembló. Miró a la multitud, al brillo superficial de aquella sociedad que la juzgaría independientemente de lo que hiciera. Luego, sus ojos buscaron la entrada del jardín. Zafir estaba parado en el umbral, una mancha de tinta en un cuadro al óleo. «Elijo a aquel que me dijo la verdad». La voz de Amira sonó clara, amplificada por el micrófono. Ella giró el cuerpo y apuntó la pluma, no hacia los príncipes a su lado, sino hacia la figura solitaria y velada a la distancia. «Elijo a Zafir al-Sabah». El sonido de copas cayendo y suspiros colectivos barrió el salón. Khalil se puso morado, la máscara de cortesía cayendo instantáneamente. «Te has vuelto loca», siseó él agarrándole el brazo con fuerza excesiva. «Es una aberración. Un animal cicatrizado que mantenemos por piedad. Te va a destruir». Amira tiró de su brazo, liberándose de su toque con asco. «Al menos él no intentó comprarme con mi propio dinero, Khalil». Firmó el documento con trazos rápidos y agresivos. El contrato estaba sellado. La suerte estaba echada. Al otro lado del salón, Zafir no se movió, no celebró, solo inclinó la cabeza cubierta en un movimiento lento y solemne de reconocimiento. Mientras los murmullos de «La Bella y la Bestia» comenzaron a circular venenosamente entre los invitados, Amira sintió el peso de lo que acababa de hacer. Acababa de casarse con un hombre cuyo rostro nunca había visto, cuyas manos nunca había tocado y cuya reputación estaba hecha de pesadillas. Pero cuando él comenzó a caminar en su dirección, dividiendo a la multitud como Moisés abriendo el Mar Rojo solo con su sombría presencia, ella supo una cosa: la heredera no había tomado la elección segura. Había tomado la elección peligrosa, y por primera vez en su vida su corazón latía por algo más allá de las ganancias. Latía por miedo y por una atracción inexplicable por el abismo que la encaraba detrás de aquel velo negro. Amira tuvo el coraje de ignorar las islas griegas y el lujo obvio para elegir algo misterioso y auténtico. Y eso me hizo pensar en ti. Si hoy decidiera visitar tu ciudad, pero quisiera huir de lo obvio, ¿cuál es ese lugar especial, ese secreto, que solo quienes viven allí conocen y que necesito buscar en Google ahora mismo? Cuéntame aquí en los comentarios el nombre de ese lugar que leeré y responderé a todos. Y si tú, al igual que Amira, valoras el coraje por encima de las apariencias, deja tu like ahora mismo. El silencio dentro de la limusina blindada era más pesado que el velo de terciopelo que cubría el rostro del hombre a su lado. Amira miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad transformarse en borrones dorados, pero su mente estaba atrapada en la imagen de las copas cayendo y en la furia contenida en los ojos de Khalil. Había quemado los puentes con la única familia que le quedaba, y ahora estaba encerrada en una caja de metal con un enigma.
Zafir no había dicho una palabra desde que salieron del salón. Su respiración era imperceptible, su postura rígida como una estatua de basalto. No olía a azufre o a enfermedad, como sugerían los susurros maliciosos. Olía a sándalo quemado y al ozono de una tormenta a punto de desatarse. Al llegar a la ala este del palacio, una sección antigua que la mayoría de los empleados evitaba, la grandeza moderna dio paso a una arquitectura de arcos moriscos y sombras profundas. El dormitorio nupcial era vasto, dominado por una cama con dosel que parecía un altar de sacrificio. Tan pronto como la pesada puerta de roble se cerró, aislándolos del mundo, el aire en la habitación cambió. Se volvió eléctrico. Amira se detuvo en el centro de la alfombra persa, el corazón latiendo contra las costuras del vestido de alta costura. Esperó. Esperó que él se arrancara el velo, que gritara, que exigiera sus derechos de marido con la brutalidad que todos le atribuían. Zafir caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Con un movimiento lento, se quitó el bisht ceremonial, la capa dorada deslizándose de sus anchos hombros hacia un sillón. Debajo, vestía una camisa de lino negro que se adhería a los músculos de su espalda, revelando una fuerza física que las vestiduras anchas ocultaban. «Estás temblando». Su voz llenó la habitación. Era profunda, tectónica, vibrando en el esternón de Amira. No había burla, solo una observación clínica. «Estoy esperando», respondió ella, levantando la barbilla, negándose a parecer una presa. «Me dijeron que me casé con una bestia. Estoy esperando las garras». Zafir se giró lentamente. La gutra negra aún ocultaba cada centímetro de su cabeza y rostro, dejando solo una rendija oscura donde sus ojos deberían estar. Dio un paso hacia ella, y el instinto de Amira fue retroceder, pero ella clavó los talones en el suelo. Él se detuvo a un brazo de distancia. Su presencia era sofocante, una gravedad propia que extraía el oxígeno de la habitación. «Dicen muchas cosas, Amira», murmuró él, y ella pudo escuchar el roce de la tela cuando él inclinó la cabeza estudiándola. «Dicen que mi rostro hace llorar de horror a las mujeres. Dicen que estoy maldito». Levantó la mano. Amira contuvo la respiración. Sus dedos, largos y callosos, se cernieron cerca de su rostro, pero no la tocaron. Trazaron el contorno del aire alrededor de su mejilla, una caricia fantasma que hizo que su piel se erizara más que cualquier toque físico lo habría hecho. «Pero tú no elegiste al hombre que ellos describieron. Elegiste la única opción que no intentó comprarte». Bajó la mano y caminó hasta un diván de terciopelo en la esquina opuesta de la habitación. «Apaga la luz principal, Amira. La oscuridad es más honesta». «¿Y nuestro acuerdo?», preguntó ella, la voz flaqueando ligeramente. La expectativa de la consumación del matrimonio pendía sobre la cama vacía. Zafir se acostó en el diván, cruzando los brazos sobre el pecho, aún completamente vestido, aún velado. «Tendrás mi nombre para proteger tu herencia, tendrás mi espada para proteger tu vida, pero no tendrás mi rostro y no tendrás mi cuerpo. No hasta que veas más allá de lo que los demás ven, no hasta que merezcas mi alma y no solo mi título». Cerró los ojos, o al menos ella presumió que lo hizo. «Duerme, Sheikha. Mañana la guerra comienza». Y la guerra comenzó, no con espadas, sino con tinta. En las semanas que siguieron, la vida de Amira se convirtió en un campo minado de titulares sensacionalistas. Khalil y Omar no perdieron tiempo. Los periódicos, financiados sutilmente por las holdings de los hermanos, destilaban veneno a diario. «La bella y la lepra», decía un titular. Otro insinuaba que Zafir había asesinado a una criada en un arrebato de furia años atrás y que el velo escondía las marcas de lucha de sus víctimas, no solo cicatrices de fuego. El aislamiento de Zafir no ayudaba. Pasaba los días encerrado en su oficina o desaparecido en las vastas tierras de la propiedad, dejando a Amira sola para gestionar la fusión de las empresas. Los accionistas estaban nerviosos, el valor de las acciones oscilaba. En cada reunión de consejo, Khalil la miraba con una sonrisa de lástima fabricada, preguntando cómo estaba el marido recluso, como si preguntara por una mascota enferma.
Una tarde, después de leer un artículo que llamaba a Zafir el verdugo silencioso, Amira explotó. Irrumpió en la biblioteca privada del ala este, golpeando las puertas dobles con fuerza suficiente para hacer bailar el polvo en los haces de luz. Zafir estaba sentado en un sillón, leyendo un libro antiguo encuadernado en cuero. Él no se sobresaltó. «¿Es verdad?», exigió ella arrojando la tableta sobre la mesa de caoba. «¿Que heriste a personas? ¿Que te escondes porque eres peligroso?». Cerró el libro con cuidado. Su silencio era irritante, una pared contra la cual ella se estrellaba repetidamente. Las palabras son viento, Amira. El papel acepta cualquier tinta que se derrame sobre él. «No me importa el papel», gritó ella, la frustración de semanas desbordándose. «Me importa el hecho de que estoy luchando sola allá afuera por nosotros, mientras tú juegas a ser un fantasma aquí dentro. Si somos socios, necesito saber quién es mi socio. Si eres un monstruo, ten la decencia de mostrarme los colmillos». Zafir se levantó. Su calma se evaporó, reemplazada por una energía cinética intensa. Caminó hasta ella, agarró su muñeca, no con fuerza para lastimar, sino con firmeza para guiar, y la tiró hacia la salida. «Ven». La sentó en el asiento del pasajero de un jeep destartalado, despidiendo al chofer y a la seguridad. Condujo con una precisión agresiva, saliendo de las puertas doradas del palacio y entrando en las calles laberínticas de la ciudad vieja, lejos de los rascacielos de cristal. Amira se aferraba a la agarradera del techo, observando su perfil cubierto. La tela del velo se agitaba con el viento de las ventanas abiertas, pero nunca lo suficiente. Se detuvieron frente a un edificio de piedra caliza, desgastado por el tiempo, pero limpio. No había letreros, solo el sonido de risas que venía del patio interior. «¿Qué es esto, Sean?», preguntó ella. «La verdad», respondió él bajando del coche. Tan pronto como Zafir cruzó el portón de hierro, el caos se desató. Pero no era miedo. Una docena de niños corrieron hacia él. Eran huérfanos, marcados por la pobreza o por enfermedades que la sociedad prefería esconder. Amira observó, atónita, mientras el monstruo se arrodillaba en el polvo. Una niña pequeña, ciega de un ojo, tanteó su rostro cubierto. Zafir no retrocedió. Sostuvo sus manitas con una ternura que hizo doler el pecho de Amira. Les hablaba en dialectos locales, riendo, un sonido ronco y genuino que ella nunca había escuchado. Una mujer anciana, la matrona del lugar, se acercó a Amira. «Él nunca nos falla», susurró la mujer, mirando a Zafir con devoción. «Su dinero construyó este techo, su comida llena estas barrigas. Lo llaman Baba Gaib, el Padre Invisible. Sus hermanos gastan en coches, él gasta en vidas». Amira miró a Zafir. Tenía un niño en los hombros ahora, haciéndolo girar. No era un monstruo escondiendo crímenes. Era un hombre escondiendo su virtud en un mundo que solo valoraba las apariencias. La vergüenza quemó las mejillas de Amira. Había creído en los rumores, aunque fuera por un segundo. De camino de regreso, el silencio en el jeep era diferente. Era un silencio de tregua. Amira miró sus manos en el volante. Manos capaces de destruir reputaciones, pero que eligieron cargar huérfanos. Por primera vez su curiosidad no era sobre su rostro, sino sobre el hombre detrás de la máscara. Pero el destino y la biología tenían sus propios planes. Algunos días después, el insomnio guió a Amira fuera de la cama antes del amanecer. El cielo estaba teñido de un púrpura profundo, el sol aún un rumor en el horizonte. Salió a la terraza que daba al patio interior de entrenamiento, atraída por un sonido rítmico y sibilante. Shh, clac, shh, clac. Allí abajo, en la penumbra azulada, Zafir entrenaba. Había prescindido de las vestiduras tradicionales. Vestía solo pantalones anchos de lino blanco. Su torso estaba desnudo, brillando con una fina capa de sudor. Amira sintió que la boca se le secaba instantáneamente. No había deformidades, no había cicatrices de quemaduras ni marcas de lepra. Lo que había era una perfección anatómica que parecía haber sido esculpida por Miguel Ángel. Hombros anchos y deltoides definidos que fluían hacia una espalda poderosa,
donde cada músculo se movía en una sinfonía hipnótica, mientras él giraba una cimitarra pesada con una gracia letal. Se movía como agua, como mercurio. Estaba de espaldas a ella, luchando contra enemigos invisibles. Su velocidad era aterradora. Giró la espada cortando el aire con un silbido agudo y se detuvo súbitamente en una postura de defensa. El viento de la mañana, proveniente del desierto, sopló fuerte en ese instante exacto. Zafir estaba de perfil hacia la terraza, donde Amira se escondía en las sombras. La gutra negra, suelta debido al ejercicio vigoroso, fue levantada por la ráfaga de viento. El tiempo pareció congelarse. La tela se levantó. Amira no vio los ojos. La sombra de la tela aún los protegía, pero vio el resto. Vio una mandíbula fuerte, dibujada con líneas agresivas y masculinas. Vio labios que no estaban retorcidos o deformes, sino llenos y perfectamente dibujados, entreabiertos por la exhaustión. Vio la columna del cuello, lisa, bronceada, sin una sola marca. Él era hermoso, de una belleza dolorosa, casi violenta. El corazón de Amira falló un latido, tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. El impacto la hizo dar un paso involuntario hacia atrás, y su codo golpeó un jarrón de cerámica. El sonido no fue fuerte, pero en el silencio de la madrugada fue un cañonazo. Zafir reaccionó instantáneamente. Giró en dirección al sonido, su mano libre volando para agarrar la tela y cubrir su rostro antes incluso de que el viento terminara de pasar. La espada estaba levantada, lista para atacar, hasta que se dio cuenta de quién estaba en la terraza. Se quedó allí, en el patio, el pecho jadeando, la mano sujetando el velo con fuerza contra el rostro, los nudillos blancos. Sabía que ella había visto. Sabía que el secreto de su fealdad había sido violado, reemplazado por un misterio aún más peligroso. Amira agarró el parapeto de piedra, los dedos temblándole. El deseo la golpeó como una ola física, cálida y líquida, barriendo la confusión. Él no se escondía por vergüenza. Zafir envainó la espada con un movimiento seco y metálico. No dijo nada. Simplemente dio la espalda y caminó hacia las sombras del palacio, desapareciendo como humo. Pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Amira ahora sabía que la bestia era un mito, y el hombre que quedaba era infinitamente más tentador. La inmensidad ocre del desierto de Rub al-Khali se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de dunas esculpidas por el viento que parecía burlarse de la insignificancia humana. El calor era una entidad física, un peso opresor que hacía temblar el aire sobre la arena, distorsionando el horizonte. Amira se ajustó las gafas de sol, intentando ignorar el sudor que le escurría por la espalda bajo la seda de la blusa. La inspección de las nuevas estaciones de bombeo, situadas en los confines de las tierras de la familia, debería haber sido una formalidad burocrática, una demostración de fuerza de la nueva unión entre su herencia corporativa y la influencia tradicional de Zafir. Pero el silencio en el jeep era más pesado que el sol. Zafir conducía con una competencia mecánica, las manos enguantadas firmes en el volante, el rostro completamente oculto por la gutra y por gafas tácticas negras. Desde la noche en la terraza, una tensión eléctrica vibraba entre ellos. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino la expectativa de lo inevitable. Amira lo miraba de reojo, recordando la línea de aquella mandíbula, de la perfección prohibida que había vislumbrado por un segundo. No era un monstruo, era un enigma envuelto en peligro. El motor del vehículo tosió, un sonido metálico y agonizante que cortó el silencio. Antes de que Amira pudiera preguntar, el jeep dio un tirón violento y se detuvo, hundiéndose ligeramente en la arena blanda. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el silbido del viento que comenzaba a cobrar fuerza. Zafir no maldijo, simplemente bajó, moviéndose con esa gracia depredadora que contradecía su tamaño, y abrió el capó. El humo negro subió, oliendo a aceite quemado y sabotaje. La línea de combustible fue cortada. Su voz salió amortiguada por la tela, pero la gravedad era clara. Y el sistema de refrigeración fue drenado.
Esto no fue desgaste natural. Amira sintió un escalofrío en la espalda que nada tenía que ver con la temperatura. Khalil y Omar. La petulancia de los hermanos había evolucionado a intento de homicidio. Bajó del coche, el viento azotando su cabello. El horizonte, antes limpio, ahora estaba manchado por una pared colosal de oscuridad marrón que avanzaba rápidamente. Una tormenta de arena. Un jabub. Necesitamos llamar al rescate. Amira tomó el teléfono satelital, pero la pantalla estaba muerta. Zafir le quitó el aparato de la mano, examinó la batería extraída y lo arrojó al asiento trasero. Se aseguraron de que no tuviéramos salida, dijo él, y por primera vez, Amira detectó una nota de furia contenida en su voz. Quieren que el desierto haga el trabajo sucio. El cielo se oscureció en minutos, transformando el día en un crepúsculo apocalíptico. El rugido del viento se volvió ensordecedor. Zafir agarró el brazo de Amira. No hubo delicadeza, solo urgencia de supervivencia. La tiró lejos del vehículo que pronto sería engullido por las dunas en dirección a una formación rocosa escarpada a 200 metros de allí. Caminar contra el viento era como empujar una pared sólida. La arena era lija contra la piel expuesta de Amira. Tropezó, ciega por el polvo, pero el brazo de Zafir era un ancla de hierro. Él la envolvió con su propio cuerpo, usando su capa ancha como un escudo, recibiendo el impacto total de los escombros voladores. Algo golpeó a Zafir con un golpe sordo, un trozo de metal suelto del jeep o una piedra traída por el vendaval. Él gruñó, todo su cuerpo tensándose contra el de ella, pero no se detuvo. Alcanzaron la hendidura en las rocas, una pequeña cueva natural, en el momento en que el mundo exterior desaparecía en un caos aullante. Dentro, la oscuridad era casi total y el sonido del viento se amortiguó a un zumbido constante. Zafir soltó a Amira y se deslizó por la pared de piedra hasta el suelo, la respiración pesada e irregular. «¿Estás herido?». Amira no preguntó. Tanteó en la penumbra hasta encontrar la linterna de emergencia que él llevaba en el cinturón. Al encenderla, el haz de luz reveló una mancha oscura y húmeda extendiéndose por la tela blanca de su túnica, justo debajo del hombro izquierdo. «Es superficial», mintió él, la voz ronca. «No seas ridícula. Quítatelo». Hubo una pausa. La autoridad en su voz sorprendió a ambos. Zafir dudó, pero el dolor y la exhaustión vencieron. Con movimientos lentos, se quitó la capa externa y luego la túnica rasgada. Amira contuvo la respiración. Su torso era una escultura de poder bruto, músculos definidos bajo una piel bronceada y lisa, sin las cicatrices o deformidades que contaban las leyendas. El corte en el hombro era feo, sangrando profusamente, pero lo que paralizó a Amira no fue la sangre. Fue la confirmación absoluta de que la bestia era una mentira. Él era la perfección física encarnada. Ella rasgó el dobladillo de su propio vestido de lino, mojó la tela con la poca agua que quedaba en la cantimplora y se arrodilló a su lado. «Va a arder», susurró ella, acercando la tela a la herida. Zafir no retrocedió. Mientras ella limpiaba la sangre, sintiendo el calor febril que emanaba de su piel, la intimidad de la situación los envolvió más densamente que la tormenta exterior. Sus dedos rozaron su clavícula y ella sintió el temblor que recorrió el cuerpo del guerrero. No era dolor, era reacción a su toque. «¿Por qué te odian tanto?», preguntó ella en voz baja, enfocada en la herida para no encarar el hecho de que estaba semidesnuda emocionalmente ante él. «Porque soy el espejo roto donde ellos no pueden ver su propia vanidad», respondió Zafir, la cabeza apoyada en la piedra, los ojos aún cerrados, el rostro aún cubierto por la gutra, ahora manchada de polvo. «Y porque yo veo lo que realmente son». Giró el rostro en dirección a ella. La proximidad era peligrosa. Amira podía sentir su respiración a través de la tela negra. El deseo, antes una chispa, ahora era un incendio forestal, alimentado por la adrenalina y el aislamiento. «Tienes fiebre», murmuró ella,
llevando la mano instintivamente a su frente, sobre la tela. «Necesitas beber agua». Llevó la cantimplora a sus labios. Zafir intentó levantar la mano para sujetarla, pero flaqueó. Necesitaba que ella lo ayudara. Pero el velo, el maldito velo, estaba en el camino. «No puedo beber a través de esto, Zafir», dijo ella, la voz temblorosa. «Y te vas a deshidratar si no bebes». El silencio se extendió. Afuera, el viento aullaba como 1000 demonios. Dentro, el universo se resumió a ese centímetro de tela. Lentamente, con su mano buena, Zafir tocó la muñeca de Amira que sostenía la cantimplora. Él no la apartó. En cambio, guió su mano. Con la otra mano, aflojó la tela alrededor de su cuello. «Solo lo necesario», susurró él, una advertencia que sonó más como una súplica. Tiró de la tela hacia arriba, revelando la barbilla, luego la boca. Sus labios estaban secos, pero perfectamente dibujados, sensuales de una manera que hizo que el estómago de Amira se revolviera. Le dio agua, observando su garganta trabajar al tragar. Una gota escapó por la comisura de su boca y bajó por su fuerte cuello. Amira tuvo el impulso insano de seguirla con la lengua. Cuando terminó, no se cubrió la boca inmediatamente. Él estaba jadeando. Amira levantó la mirada, atreviéndose más de lo que debería. La linterna iluminaba su rostro de abajo hacia arriba, creando sombras dramáticas. «Mírame», pidió ella, una orden suave. Zafir se detuvo. Él sabía que ese era el punto sin retorno. Lentamente abrió los ojos. El aire desapareció de los pulmones de Amira. No eran ojos castaños comunes. Eran dorados, un ámbar líquido, brillante e intenso, rodeado por pestañas negras y espesas. Eran ojos de tigre, de un depredador antiguo, pero en ese momento estaban llenos de una vulnerabilidad humana devastadora. Eran los ojos más bellos y tristes que ella jamás había visto. Se quedaron así por una eternidad, atrapados en la mirada del otro. Su belleza no era solo física, era una fuerza gravitacional. Amira entendió en ese segundo por qué él se escondía. Un rostro como ese podría iniciar guerras o detener corazones. Era demasiado para ser consumido casualmente. Zafir, el nombre salió como una plegaria. Ella se inclinó hacia adelante. Él no retrocedió. Su mano subió a la nuca de ella, los dedos entrelazándose en su cabello, tirándola milímetros más cerca. El olor a sándalo, sudor y lluvia inminente la embriagó. Sus labios estaban a un suspiro de los de él. Podía sentir el calor de su boca. «Si haces esto», dijo él, la voz ronca vibrando contra sus labios, «no habrá vuelta atrás. No soy uno de tus pretendientes de salón, Amira. Si soy tuyo, seré enteramente, y exigiré lo mismo». «No quiero vuelta atrás», respondió ella, cerrando los ojos y eliminando la distancia. Pero el beso no sucedió. Un sonido mecánico, rítmico y creciente perforó el aullido del viento. El sonido inconfundible de aspas de helicóptero cortando el aire turbulento. Luces fuertes barrieron la entrada de la cueva, cegándolos momentáneamente. Zafir reaccionó por instinto. En un movimiento fluido, se cubrió el rostro nuevamente y se apartó, la postura relajada desapareciendo, reemplazada por la rigidez del guerrero. La magia se rompió, hecha añicos por la realidad intrusiva. «Vinieron a verificar los cuerpos», Zafir dijo fríamente, levantándose e ignorando el dolor en el hombro. «Les daremos una decepción. El rescate no fue un alivio, fue una procesión fúnebre». El equipo de seguridad leal a la familia de Amira parecía nervioso. El vuelo de regreso a la ciudad fue silencioso y tenso. Amira sostuvo la mano de Zafir todo el tiempo, pero él parecía distante, su mente ya calculando los próximos movimientos en el ajedrez mortal contra sus hermanos. Al aterrizar en el helipuerto privado del palacio, la atmósfera era extraña. Había demasiados guardias, banderas a media asta. El aire de la ciudad, generalmente vibrante, parecía pesado, cargado de presagios. Tan pronto como las puertas del helicóptero se abrieron, Khalil y Omar estaban allí, no con sonrisas de escarnio, sino con máscaras de luto teatral que apenas ocultaban el triunfo en sus ojos.
Detrás de ellos, oficiales de la policía estatal y abogados de la corona. Amira bajó primero, el corazón martillando contra sus costillas. «¿Qué pasó?», exigió ella, su voz resonando en el patio de piedra. Omar dio un paso adelante, sosteniendo un documento con el sello real. «Es con pesar infinito que informamos, cuñada. Tu padre falleció esta noche. Un ataque cardíaco fulminante». El mundo de Amira osciló. Sus piernas cedieron, pero antes de que cayera, Zafir estaba allí sosteniéndola. El calor de su cuerpo era lo único real en un universo que acababa de desmoronarse. «¡Asesinos!», Zafir gruñó, la voz baja y letal, dirigida solo a sus hermanos. Khalil sonrió, una mueca fría. «Cuidado con las palabras, hermano, especialmente ahora que tu protección ha terminado». Él chasqueó los dedos. Los oficiales avanzaron, armas en mano, rodeando a Zafir y arrancándolo del lado de Amira. «¡No!», Amira gritó, intentando sujetarlo, pero dos guardias la bloquearon. «¿Qué están haciendo?». «Él es mi marido». «Ya no». Khalil levantó el documento. «Tu padre, en sus momentos finales de lucidez, firmó una anulación. Se dio cuenta del error de entregar a su única hija a un impostor. Y tenemos pruebas». Arrojó una carpeta a los pies de Amira. Fotos falsificadas, documentos bancarios falsos. Zafir al-Sayed está arrestado bajo la acusación de fraude de identidad, conspiración contra la corona y, lamentablemente... Khalil hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Por el envenenamiento de tu padre. El shock fue un golpe físico». Amira miró a Zafir. Estaba siendo esposado, dos hombres sujetando cada brazo. No luchó. Él sabía que la fuerza física ahora solo les daría la excusa para ejecutarlo allí mismo. A través del patio, bajo las crudas luces de los focos, los ojos dorados de Zafir se encontraron con los de Amira una última vez. No había miedo en ellos. Había una promesa y un pedido silencioso de confianza. «Lleven al monstruo a las celdas», ordenó Omar. Mientras arrastraban a Zafir a la oscuridad de las mazmorras y el llanto de Amira se transformaba en un grito de guerra atorado en la garganta, la primera gota de lluvia cayó sobre el desierto, prometiendo una tormenta mucho peor que la que acababan de sobrevivir. La guerra había comenzado. La lluvia que había comenzado como una promesa tímida ahora azotaba las piedras antiguas del patio central del palacio, transformando el polvo secular en lodo oscuro. No era una tormenta común. El cielo parecía compartir la furia contenida de Amira, quien permanecía de rodillas donde la habían forzado a quedarse, las rodillas adoloridas contra el granito mojado, el vestido de seda empapado pegándose a la piel como una segunda capa de frialdad. Pero el frío que ella sentía no venía de la lluvia. Venía del estrado elevado frente a ella, donde Khalil y Omar bebían vino bajo la protección de un dosel de terciopelo, observando el espectáculo que habían montado. El patio estaba abarrotado. Periodistas, nobles, comerciantes influyentes y curiosos habían sido convocados a toda prisa, atraídos por la promesa de un escándalo real, la exposición del monstruo, el usurpador que había seducido y engañado a la heredera más rica de la región. Los focos de alta potencia cortaban la oscuridad de la tormenta, creando un escenario de luz blanca y cruel en el centro de la arena. Fue allí donde arrastraron a Zafir. Él no caminó. Fue empujado por 4 guardias, las cadenas en sus muñecas y tobillos tintineando por encima del sonido del trueno. La túnica que usaba estaba rasgada en el hombro, fruto de la brutalidad de la captura, pero la gutra, esa tela omnipresente que le confería el aura de misterio y peligro, permanecía intacta, enrollada firmemente alrededor de la cabeza y el rostro, dejando solo la rendija oscura desde donde sus ojos observaban el mundo. Fue forzado a caer de rodillas en el centro del círculo de luz. El lodo manchó la tela blanca de sus vestiduras. La multitud contuvo la respiración. Había algo terriblemente magnético en la figura de aquel hombre encadenado. Incluso subyugado, la línea de sus hombros no se curvaba en derrota. Parecía una montaña esperando que la tormenta pasara. Khalil se levantó,
copa en mano y caminó hasta el borde del estrado. Su voz fue amplificada por un sistema de sonido que resonó por las murallas del palacio. «Ciudadanos, testigos de la verdad». Khalil abrió los brazos, la sonrisa de un depredador que acorraló a su presa. «Estamos aquí para corregir un error histórico. Ante ustedes está el hombre que envenenó la mente de una joven inocente y el cuerpo de un magnate respetado. Un hombre que se esconde detrás de telas porque su rostro refleja la deformidad de su alma». Amira sintió que la rabia quemaba el miedo. Se debatió contra los brazos del guardia que la sujetaba. «¡Mentiroso!». El grito de ella rasgó el aire, sorprendiéndose incluso a sí misma por la ferocidad. «Él es más honorable de lo que ustedes jamás serán». Omar rió, bajando los escalones lentamente, acercándose a Zafir con la arrogancia de quien sostiene el látigo. «¿Honor?». Omar pateó la costilla de Zafir. El prisionero gruñó bajo, pero no se movió. «¿Dónde está el honor en esconder el rostro, hermano? ¿Qué temes que veamos? ¿Las marcas de la lepra, las cicatrices de tus pecados? O quizás…» Se giró hacia la multitud, bajando la voz a un susurro teatral. «Quizás no haya rostro alguno. Quizás él sea solo un fantasma cobarde». La multitud murmuraba. La curiosidad morbosa era palpable. Todos querían ver el horror. Todos querían confirmar los rumores de que Zafir era una abominación. «Acabemos con esta farsa», decretó Khalil chasqueando los dedos. «Guardias, sujétenlo. Omar, haz los honores. Muestra al mundo el monstruo que Amira eligió para su cama». Dos guardias agarraron los brazos de Zafir, estirando las cadenas al límite. Omar avanzó, la mano extendida hacia el velo empapado por la lluvia. El tiempo pareció distorsionarse. Amira vio la mano de Omar acercándose al rostro de su marido. El pánico explotó en su pecho, no porque temiera su fealdad, sino porque sabía que aquella exposición era la violación final, el intento de destruir la única barrera que Zafir mantenía contra el mundo que lo había rechazado. «No». Amira mordió la mano del guardia que tapaba su boca, sintiendo el gusto metálico de la sangre, y se liberó con un tirón violento. Corrió resbalando en el lodo y se arrojó entre Omar y Zafir, abrazando el cuerpo empapado de su marido, usándose a sí misma como escudo. El impacto la dejó sin aire, pero ella se aferró a él. El olor a lluvia, sándalo y acero invadió sus sentidos. «Si quieren tocarlo, tendrán que pasar por mí», siseó ella, los ojos chispeando en dirección a Omar, quien retrocedió un paso, sorprendido. «No me importa lo que esté bajo este velo. Cicatrices, quemaduras, deformidades, nada de eso cambia al hombre que me protegió cuando ustedes intentaron venderme. Nada de eso cambia al hombre que construyó orfanatos mientras ustedes construían casinos». Sintió el pecho de Zafir vibrar contra su espalda. ¿Una risa? No. Era algo más profundo. Un despertar. Amira. Su voz era un trueno bajo, ronca y cargada de una ternura que ella nunca había escuchado antes. «Quítate de en medio». «No, te van a humillar. No pueden humillar lo que no comprenden». Las cadenas tintinearon. No fue un sonido de metal estirándose, sino de metal cediendo. Zafir se levantó. Él no necesitó una fuerza bruta excesiva. Se irguió con tal autoridad que los guardias, instintivamente, aflojaron el agarre, como si estuvieran sujetando fuego vivo. Amira se apartó ligeramente mirando hacia arriba. Sus ojos dorados brillaban a través de la rendija de la tela, incandescentes bajo los focos. Zafir miró a Omar, luego a Khalil en el estrado. «Ustedes querían la verdad», dijo Zafir, y su voz sin micrófono alcanzó cada rincón del patio silencioso. La lluvia parecía respetar su cadencia. «Ustedes clamaron por ella, alimentaron a este pueblo con historias de horror para esconder su propia podredumbre». Khalil, sintiendo que el control de la situación se le escurría entre los dedos, gritó: «¡Arránquenle el velo! ¡Ahora! ¡Muestren a la bestia!». Los guardias dudaron. El aura que emanaba de Zafir era palpable, una presión física en el aire. «No es necesario», Zafir dijo con calma. Levantó las manos encadenadas hasta la altura de su cabeza. «Pasé mi vida en las sombras para que la luz de mi linaje no cegara su mediocridad.
Pero si es luz lo que desean... Con un movimiento fluido y deliberado, Zafir agarró la tela empapada. El universo de Amira se estrechó en ese gesto. El sonido de la lluvia desapareció. Él tiró. La tela cayó en el lodo. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que el trueno, más denso que la piedra. No hubo gritos de horror. No hubo el suspiro de repulsa que Khalil esperaba saborear. Solo hubo el shock paralizante de lo sublime. Bajo los focos implacables, el rostro de Zafir fue revelado, y no había cicatrices, no había marcas de fuego o enfermedad, había perfección. Era un rostro esculpido con la precisión de deidades antiguas, pómulos altos y cortantes como cuchillas, una mandíbula fuerte que denotaba una voluntad inquebrantable, labios dibujados en una línea severa pero sensual. Su piel, bronceada por el sol del desierto que tanto amaba, brillaba con la lluvia. Cabellos negros como el ala de un cuervo, liberados del confinamiento, cayeron sobre su frente en ondas mojadas. Pero eran los ojos los que robaban el aliento. Libres de la sombra de la tela, eran de un oro líquido, penetrantes, inteligentes y devastadoramente bellos. Una mujer en la primera fila soltó un sollozo audible y se desmayó. Los periodistas olvidaron tomar fotos por un segundo entero, paralizados por la disonancia cognitiva. La bestia era en realidad la criatura más hermosa que cualquiera allí había visto. Omar retrocedió, tropezando con sus propios pies, el rostro drenado de color. La belleza de Zafir no era suave, era agresiva, era un arma. Era la prueba viviente de la genética real en su apogeo, algo que ni Omar ni Khalil jamás habían poseído. Amira estaba estática, mirando a su marido como si lo viera por primera vez. ¿Era aquel el hombre con quien había dormido lado a lado? ¿Aquel ser que parecía haber descendido de los cielos? Su corazón se disparó, una mezcla de admiración y una súbita y abrumadora timidez. Zafir no sonrió. Su expresión permaneció dura, juzgadora. Barrió la mirada por la multitud, y donde sus ojos se posaban, la gente bajaba la cabeza, no por miedo, sino por reverencia instintiva. «He aquí el monstruo», Zafir declaró el tono goteando ironía. «He aquí la deformidad que mis hermanos tanto temían, la deformidad de ser superior a ellos en cada aliento que tomo». Khalil, recuperándose del shock en el estrado, intentó retomar la narrativa, pero su voz salió estridente y desesperada. «Es un truco, cirugía, hechicería, arréstenlo, él sigue siendo un defraudador». Zafir finalmente miró a Amira. Por un breve segundo, la dureza se derritió, y el monstruo gentil que ella conocía brilló en esos ojos dorados. Él le guiñó un ojo, un gesto minúsculo de complicidad, antes de girarse hacia sus hermanos con la furia de un rey traicionado. ¿Fraude? Zafir dio un paso adelante. Las cadenas crujieron, con un tirón seco y técnico explorando un eslabón débil que él, con su conocimiento de metalurgia estudiado en secreto, ya había identificado, rompió la cadena que sujetaba sus muñecas. El metal cayó al suelo con un golpe sordo. Metió la mano dentro de sus vestiduras rasgadas, donde mantenía un paquete impermeable sujeto a su cuerpo. «Vamos a hablar de fraudes, Khalil». Levantó un fajo de documentos, protegidos del diluvio por plástico grueso. «Mientras yo usaba el velo, ustedes pensaban que yo era ciego. Mientras yo vivía en el silencio, ustedes pensaban que yo era sordo. Pero la invisibilidad es el mayor regalo para un observador». Zafir arrojó los documentos en el lodo, a los pies de los periodistas más cercanos. Ahí están las transacciones bancarias de las Islas Caimán, desviando el fondo de pensiones de los trabajadores de las refinerías. Ahí están las órdenes de compra para el veneno arsénico, firmadas con el sello digital de Omar, 3 días antes de la muerte del padre de Amira. El murmullo explotó. Los periodistas se amontonaron sobre los papeles como buitres hambrientos. Las cámaras comenzaron a disparar frenéticamente, ahora enfocadas no solo en la belleza de Zafir, sino en las pruebas de su inocencia y la culpa de sus hermanos. Y aquí, Zafir sacó una pequeña grabadora digital, apretando el play y sosteniéndola cerca del micrófono de un reportero estupefacto. La voz de Khalil, inconfundible y embriagada, resonó por el patio. «Tan pronto como el viejo muera,
anulamos el matrimonio. Decimos que Zafir lo mató. ¿Quién va a creer a la bestia cuando hable el príncipe encantado? Amira será nuestra, y su dinero pagará nuestras deudas de juego. El patio se sumergió en el caos. La nobleza miraba al estrado con horror. La Guardia Real, hombres juramentados a proteger la corona y la justicia, comenzaron a intercambiar miradas inquietas. El capitán de la guardia, un hombre canoso que había servido al antiguo rey, miró a Zafir. Vio el rostro del antiguo monarca esculpido en aquellas facciones jóvenes y perfectas. Vio la postura de mando. Zafir no necesitó dar la orden, simplemente sostuvo la mirada del capitán. El capitán se giró hacia el estrado, desenvainando la espada. «Detengan a los traidores», ordenó el capitán. «¿Qué? Yo soy el rey», gritó Khalil, mientras 2 soldados lo agarraban por los brazos. Omar intentó correr, pero resbaló en el lodo y fue inmovilizado con el rostro presionado contra la suciedad que él había intentado arrojar a su hermano. En el centro de la tormenta, la calma regresó. Zafir estaba parado, la lluvia escurriendo por su rostro divino, lavando años de reclusión, años de mentiras. Se giró lentamente hacia Amira. Ella todavía estaba de rodillas, temblando, pero ahora no de frío. Él se acercó, el lodo no disminuyendo en nada su majestad. Le extendió la mano, una mano grande, marcada por el trabajo y la espada real y cálida. «Levántate, Amira», dijo él suavemente. «Nadie jamás te hará arrodillarte de nuevo, ni siquiera yo». Ella tomó su mano. Él la levantó con facilidad, atrayéndola al círculo de su calor. Amira levantó su mano temblorosa y por primera vez tocó la piel de su rostro. Era suave, mojada por la lluvia, y quemaba bajo sus dedos. «Tú eres...» Ella comenzó, la voz flaqueando. «Soy tu marido», la interrumpió él, inclinando la frente para apoyarla en la de ella, ignorando los cientos de cámaras, los gritos de sus hermanos siendo arrastrados y la lluvia torrencial. El resto es solo escenario. Miró hondo en sus ojos, y la sonrisa que finalmente liberó fue devastadora, capaz de detener corazones e iniciar imperios. «Vamos a casa, Amira. Tenemos un reino que reconstruir». Mientras la conducía fuera del patio, bajo las miradas estupefactas de una nación que acababa de descubrir a su verdadero soberano, la lluvia comenzó a disminuir, dando paso a un único rayo de sol que perforaba las nubes pesadas, iluminando el camino de la pareja dorada. La máscara había caído y bajo ella el sol brillaba más fuerte que nunca. La lluvia, que momentos antes parecía lavar los pecados de toda una dinastía, cesó abruptamente, dejando solo el olor a tierra mojada y la electricidad estática de la revelación flotando en el patio de piedra. El silencio que siguió a la caída de la máscara de Zafir era más pesado que cualquier trueno. Khalil y Omar no luchaban más. La arrogancia, aquella armadura frágil hecha de vanidad y crueldad, se había desintegrado en el instante en que el rostro de su hermano fue revelado. Ellos que siempre se juzgaron los soles de aquella familia, se percibieron meros satélites ofuscados por una estrella que ardía con la fuerza de una deidad antigua. Soldados de la Guardia Real, hombres que sirvieron al viejo rey y conocían el honor cuando lo veían, levantaron a los traidores del suelo enlodado sin ninguna delicadeza. «Llévenlos». La voz de Zafir cortó el aire, no con un grito, sino con el barítono calmado de quien no necesita volumen para ser escuchado. Era la voz que Amira había aprendido a amar en la oscuridad, ahora emanando de labios dibujados con una precisión casi dolorosa. Khalil intentó levantar el mentón, buscando un resto de dignidad. «No puedes matarnos. El Consejo nunca aceptaría el fratricidio». Zafir bajó los escalones del estrado, cada movimiento fluido, una pantera negra que finalmente había abandonado las sombras. Se detuvo ante sus hermanos, su belleza sobrenatural contrastando violentamente con la suciedad que cubría a los otros dos. «¿Matar?». Zafir inclinó la cabeza, un mechón de cabello negro y húmedo cayendo sobre su frente. «La muerte sería un descanso, y ustedes no merecen descanso. Deseaban el oro de Amira y el poder de este trono. Pues bien, tendrán el desierto».
Un murmullo corrió por la multitud de nobles y periodistas. El exilio en el desierto profundo era una sentencia antigua, casi olvidada. Serán llevados al puesto avanzado de Wadi al-Hajjar, continuó Zafir, sus ojos dorados perforando el alma mediocre de Omar. Sin títulos, sin cuentas bancarias, sin criados, vivirán del trabajo de sus manos y de la misericordia de la arena, hasta que aprendan el valor del agua que desperdiciaron y de la sangre que intentaron derramar. Cuando los guardias los arrastraron fuera, los gritos de protesta de Khalil fueron engullidos por el sonido de los portones cerrándose. El pasado había sido expurgado. Zafir se giró hacia Amira. El mundo a su alrededor, los flashes de las cámaras, los susurros de los dignatarios, la confusión de los sirvientes, desapareció. Él le extendió la mano nuevamente y ella la aceptó. Esta vez no había vacilación, ni miedo a lo desconocido. Solo había el vértigo de mirar al sol sin quemarse. Caminaron por los corredores del palacio, ahora liberados de la opresión que antes habitaba aquellas paredes. La servidumbre se inclinaba profundamente a su paso, no por protocolo, sino por un respeto reverente, casi místico, ante aquel hombre que había escondido su rostro para proteger el reino de su propia leyenda. Al llegar a los aposentos reales, las pesadas puertas de madera tallada se cerraron, encerrando el mundo exterior. El silencio de la habitación era diferente ahora. Ya no era el silencio de la soledad compartida, sino el de la intimidad a punto de explotar. Amira soltó su mano y retrocedió un paso, necesitando espacio para procesar la visión. Zafir permaneció inmóvil en el centro de la alfombra persa, la camisa blanca empapada pegada a su ancho pecho, delineando cada músculo tenso. Parecía esperar su veredicto, como si la opinión de la multitud exterior no valiera nada comparada con la mirada de su esposa. ¿Por qué? Su voz era un suspiro. ¿Por qué esconder esto? ¿Por qué dejar que el mundo te llamara monstruo? Zafir suspiró, y el sonido llevaba el peso de años de aislamiento. Caminó hasta el espejo de cuerpo entero en la esquina de la habitación, pero no miró su reflejo. La miró a ella a través del cristal. La belleza es una moneda peligrosa, Amira. Tocó su propio rostro, como si la piel perfecta fuera una cicatriz. Desde niño, la gente no escuchaba lo que yo decía. Simplemente miraban, creaban fantasías, obsesiones. Vi guerras comenzar por envidia. Vi aliados volverse enemigos porque yo atraía las miradas de sus esposas e hijas sin mover un dedo. Me convertí en un trofeo, no en un hombre. Se giró hacia ella, la intensidad de esos ojos color miel quemando la distancia entre ellos. Cubrí mi rostro para que pudieran escuchar mi mente, para que si alguien me amaba, fuera por lo que soy en la oscuridad y no por el brillo de la superficie. Dio un paso adelante, excitante por primera vez. Pero temí que al ver la verdad, me considerara solo un rostro bonito más, vacío como mis hermanos. Amira sintió que el corazón le fallaba un latido. Su inseguridad, tan humana bajo aquella fachada divina, fue lo que la hizo moverse. Acortó la distancia, sus manos subiendo para tocar su pecho, sintiendo el latido furioso del corazón bajo la tela mojada. «Eres el hombre que protegió a huérfanos cuando nadie veía», dijo ella, sus dedos subiendo por su cuello, trazando la fuerte línea de la mandíbula que ella solo había vislumbrado aquel día en el jardín. «Eres el hombre que me protegió en la tormenta de arena, el hombre que me desafió intelectualmente cuando todos los demás solo querían mi dote». Ella se puso de puntillas, los ojos empañados, fijos en los de él. «Me enamoré del monstruo, Zafir. El príncipe encantado es solo un bono agradable». La sonrisa que él le dio entonces no fue la sonrisa devastadora y pública del patio. Fue una sonrisa pequeña, privada e infinitamente más peligrosa. Zafir envolvió su cintura con los brazos, tirándola hacia sí con una posesividad que ya no necesitaba ser contenida. «Entonces no habrá más velos entre nosotros», murmuró él, su boca rozando la de ella, enviando escalofríos eléctricos por toda la columna de Amira. Nunca más. El beso fue una colisión de mundos. Había el hambre de meses de tacto negado,
la urgencia de una vida entera de soledad. Las manos de Amira se perdieron en su cabello negro, suave y espeso, mientras él la alzaba en sus brazos como si ella no pesara nada, llevándola a la cama que, por tantas noches, había sido un campo de batalla frío. Esa noche, bajo la luz dorada de los candelabros, Amira mapeó cada centímetro de aquel territorio prohibido. Pesó sus párpados, trazó la curva de sus labios, sintió la textura de la piel que había sido un misterio por tanto tiempo. Y Zafir, el hombre que había vivido en las sombras para evitar ser consumido por las miradas ajenas, se dejó ver. Totalmente, vulnerablemente, desesperadamente visto. Su pasión no fue solo física. Fue una conversación silenciosa de dos almas que habían encontrado refugio una en la otra. Cuando el sol nació a la mañana siguiente, sus rayos encontraron a los amantes entrelazados, y por primera vez en años, Zafir no se apresuró a cerrar las cortinas. 3 años habían pasado desde la tormenta de la revelación, como los historiadores llamaban ahora aquel día. El reino ya no era el mismo. Las torres de perforación de petróleo aún salpicaban el horizonte, pero ahora compartían espacio con vastos campos de paneles solares y turbinas eólicas, proyectos arquitectados por la mente aguda de la reina Amira y financiados por la gestión impecable del rey Zafir. El palacio, antes un mausoleo de secretos y conspiraciones, vibraba con vida. Las ventanas estaban abiertas, la música sonaba en los jardines. Zafir estaba en el balcón de su oficina, observando la ciudad blanca que relucía allí abajo. No usaba la gutrá para cubrir su rostro. Su cabello estaba ligeramente canoso en las sienes ahora. El peso de la corona cobraba su precio. Pero esto solo acentuaba su distinción. Vestía un traje occidental impecable, pero mantenía el porte de un guerrero del desierto. ¡Papá! El grito agudo vino acompañado del sonido de piececitos corriendo por el mármol. Zafir se giró a tiempo de agacharse y recibir el impacto de un pequeño proyectil humano. El príncipe heredero, Karim, con solo 2 años, tenía los ojos oscuros e inteligentes de la madre y la sonrisa cautivadora del padre. El niño traía en las manos un trozo de tela negra, una vieja gutra ceremonial que había encontrado en algún baúl olvidado. Intentaba torpemente enrollarla en su rostro, imitando las estatuas antiguas de los abuelos o quizás jugando al escondite. Amira entró justo detrás, sonriendo, con una tableta en la mano y el vientre ligeramente redondeado denunciando la llegada de un segundo heredero. Se detuvo, observando la escena con una ternura que calentaba el ambiente. Zafir sostuvo delicadamente las manos de su hijo, impidiéndole cubrir su rostro. Con una gentileza infinita, retiró la tela de sus pequeñas manos. «No, hijo mío», dijo Zafir, su voz profunda, pero cargada de afecto. Besó la frente de Karim y luego miró a Amira, intercambiando con ella aquella mirada de complicidad que sostenía todo su imperio. Dobló la tela negra y la colocó sobre la mesa, lejos del alcance del niño. Se volvió hacia el niño, que lo miraba con curiosidad, y le tocó la barbilla, levantando su rostro hacia la luz del sol que inundaba el balcón. «En esta familia», dijo Zafir, no solo para su hijo, sino para el pasado que finalmente había dejado atrás, «no nos escondemos de las sombras. Somos el sol que las disuelve». Karim rió, sin entender la profundidad de las palabras, pero sintiendo el amor en ellas, y corrió de regreso a los brazos de su madre. Zafir se levantó y se unió a ellos, envolviendo a su esposa y a su hijo en un abrazo. Desde afuera el desierto brillaba vasto y dorado, ya no una amenaza, sino un horizonte infinito de posibilidades. La máscara había caído para siempre, y el reinado de la luz apenas había comenzado. ¡Qué viaje extraordinario! La historia de Amira y Zafir es la prueba de que quien juzga el libro por su portada pierde la oportunidad de leer la poesía que está escrita dentro. Si este final te calentó el corazón, deja tu like ahora como un aplauso para nuestra pareja. Y como saben, quien llega hasta el final tiene la oportunidad de comentar algo que solo los que llegan hasta aquí pueden hacer. El comentario del video. Si llegaste hasta aquí, comenta: «Tan bello como el sol».
Sí, Zafir es el sheik más bello que podría existir, y ahora le pertenece a Amira. Pero no siempre las máscaras esconden príncipes, y no siempre las elecciones difíciles terminan en luz. Elige una de las historias que están apareciendo en tu pantalla ahora para seguir viviendo estas emociones intensas aquí conmigo. Nos vemos allí.